Bien. Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Piloger. Soy Emileta Mayo. Hoy tengo el placer de presentarles el segundo módulo del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Digital. Y para ello contamos con una distinguida ponente, la magíster Alexandra Molina Dimitrijevic, eh, quien es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español y ha realizado estudios de doctorado con miras a completar una tesis doctoral en materia de Derecho Público Digital en España. Cuenta con estudios culminados de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. También cuenta con amplia experiencia en la asesoría privada y en el sector público en los tres niveles de gobierno. En materia de Derecho Administrativo y Constitucional, fue asesora legal de la Municipalidad de Miraflores, Congreso de la República y Gobierno Regional de Lima. Es socia de AMD, Abogados y Asesores de Derecho Público. Es profesora de Derecho Administrativo 1 y Administrativo Económico en la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeñó como docente a tiempo completo entre los años 2022 y 2024. Lideró la clínica de interés público y coordinó el área constitucional. Es conferencista en temas de derecho constitucional, administrativo y digital e investigadora de estas ramas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas en materia de derecho administrativo y constitucional y está afiliada a la International Association of Constitutional Law Ujú. y Icon Society. Lidera el grupo de investigación de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad Científica del Sur. Muy bien, estimados participantes, les agradecemos a todos por acompañarnos desde el aula virtual o aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor considere oportuno. Y estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Las gracias a ti, Yamilet, muchísimas gracias también a las personas que se han conectado el día de hoy, que están inscritas especialmente. Vamos a saludar a las personas que están aquí conectadas: Anthony Velázquez, Beder Majuan, Dante Jo, David Ocampo, Eddie, Eduardo, Génesis, Natalia, Joel, José, Kerlim, Lawyer, Lidia, Malena, Marcelo, Paulo, Paz, Ruber, Santos, Sergio, Steven, Terry y Víctor. El día de ayer estuvimos viendo la cuestión de los principios, nos han quedado pendientes algunos principios, esos los vamos a ver, por supuesto, y vamos a también ver el día de hoy el tema de acto administrativo y los diversos conceptos con los que se relaciona el mismo. Vamos para tal fin a compartir nuestras diapositivas. Nos habíamos quedado en los principios de simplicidad y uniformidad, ¿no? Tocaría ver ahora el principio de predictibilidad o confianza legítima. Bien, ¿qué dice la norma en relación con este principio? Este principio, por cierto, ha sido modificado en su redacción, ¿no? En su redacción original, en la redacción original que tenía eh, anteriormente a la reforma del año 2016. Y esta es la versión, esta que ven en sus pantallas, es la versión que está vigente, ¿no? Antes la redacción era un poco más simple y diferente, ¿no? Se han hecho algunas mejoras. Vamos a leer este principio. 1.15 del artículo cuarto del título preliminar de la Ley 27444. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa, confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites y duración estimada, así como también resultados posibles que se puedan obtener o que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa
son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. Esa es la redacción actual de la norma, que creo que en relación con la redacción anterior, es decir, la original de la Ley 27444, tal y como fue publicada en 2001, era bastante más sencilla, pero esta es más completa. La versión vigente es mucho más completa, ¿no? Tiene 3 párrafos muy claros, ¿no? El primer párrafo hace referencia a un concepto estricto de predictibilidad. ¿Qué cosa es la predictibilidad? Como digo en el artículo que en su momento escribí sobre este tema de los principios, eh, la predictibilidad nos dice que el procedimiento administrativo de alguna forma no es ningún juego de azar, sino que tiene que tener información cierta. Y creo que acá directamente, ha habido una modificación, digamos, se ha afinado la redacción. Antes decía una comprensión bastante certera, que no me deja, digamos, mucha claridad. En cambio, aquí ya es más contundente, dice comprensión cierta. Es decir, tú tienes que tener información clara y cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles, ¿no? Em, por ejemplo, la existencia del régimen del TUPA, que es un régimen que en el derecho comparado no lo vemos con tanta frecuencia, es un, va muy en esta dirección, ¿no? De la posibilidad de comprender de manera cierta los requisitos, los trámites, etcétera. El régimen del TUPA igual existe desde antes de la propia ley 27444. Sin embargo, nos brinda o tiene que apuntar a brindarnos esta comprensión cierta, ¿no? Tengo que saber con antelación cuáles son los requisitos, los trámites, la duración. En un TUPA tú encuentras esta información, ¿no? Em, y esto es muy importante porque tiene que ver con un principio del derecho administrativo, pero también un principio general del derecho que es la seguridad jurídica, ¿no? Esto me permite reducir los costos de transacción, me permite invertir, ¿no? Me facilita muchas cosas, ¿no? Esa claridad en la información, ¿ya? Pero también en los resultados posibles. Resultados que, ojo, no tienen por qué ser inmutables, ¿no? Es decir, no tienen por qué ser siempre los mismos, pero evidentemente a un caso similar tienen que aplicarse consecuencias similares, ¿no? Ahora, el segundo párrafo dice lo siguiente: las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por razones que se expliciten o por las razones que se expliciten por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. Es decir, en el segundo párrafo, y en cierto modo el tercero, pero especialmente en el segundo párrafo, hay una vinculación con qué, con todo este sistema o esta lógica del precedente administrativo, que como de alguna forma dijimos ayer, puede ser considerado de alguna forma, repito, como una fuente del derecho administrativo, ¿no? Principio de confianza legítima
en su segundo párrafo se vincula con una cuestión muy importante del derecho administrativo que está plasmada en el título preliminar de esta ley, en el artículo sexto, ¿no? Y es que las actuaciones de la autoridad administrativa, esos resultados a los que hacía referencia el párrafo primero, tienen que estar relacionados pues con una predictibilidad en el sentido del precedente. No dice literalmente precedente, pero nos lleva a ello, ¿no? Dice antecedentes administrativos, que pueden entenderse, por supuesto, en cierto modo, en el sentido del precedente, ¿no? Jurídicamente, ¿cómo definimos al precedente administrativo? Es decir, ¿qué dice la ley 27444 sobre el precedente administrativo? Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver qué nos dice la norma al respecto. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la norma. Precedente administrativo. Artículo sexto del título preliminar. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad. ¿Ya? Precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad. Vinculan a las entidades esas resoluciones. Mientras la interpretación no sea modificada, dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma. Dos, los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser modificados. Repito, no son inmutables. La norma es clara al respecto. Podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. ¿Ya? Aquí hay varios temas, ¿no? Evidentemente, la aplicación del precedente administrativo y la posibilidad de cambiarlo, la posibilidad de cambiarlo no niega la confianza legítima, ¿ya? Inclusive puede haber una interpretación menos favorable y esa interpretación menos favorable al administrado se aplica, ¿no? Perdón, esa interpretación menos favorable, perdón, no se aplica porque no es retroactiva, no hay retroactividad en eso, ¿ya? Salvo que fuere más favorable a los administrados y hay retroactividad benigna del precedente, por supuesto, ¿no? Eso es, ¿ya? Pero no es inmutable. No es retroactiva, pero no es inmutable. O sea, para los casos futuros sí se va a poder aplicar. Pero el precedente administrativo es una muestra de del principio de confianza legítima o predictibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo sé cuáles son los precedentes, sé cómo me voy a mover en el procedimiento administrativo, ¿no? Y el cambio de criterio tiene que ser justificado, además. ¿Ya? Bien. Entonces, este es un ejemplo dentro de una interpretación sistemática o el precedente o el sistema de precedentes administrativos es un reflejo del principio de confianza legítima. ¿Ya? Bien, compartimos nuevamente nuestras PPTs. Y en el tercer párrafo hay una consagración en la norma legal, es decir, en la ley 27444, de
hay una consagración de del principio de interdicción de la arbitrariedad, que es un principio jurídico muy importante, que en otros ordenamientos incluso está en la Constitución. Es el caso de España. En España, el artículo 9.3 establece este principio de interdicción de la arbitrariedad. Esa prohibición de un accionar arbitrario en España está consagrado a nivel constitucional. En cambio, en el Perú está consagrado a nivel legal, pero no está explícitamente dicho como interdicción de la arbitrariedad. Igual dice, no puede actuar arbitrariamente, es exactamente lo mismo que decir interdicción de la arbitrariedad o prohibición de la arbitrariedad. ¿Ya? Ahora bien, mm, sí que es verdad que entiendo que hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sí lo ha consagrado, ¿ya? Pero a nivel normativo solo está en esta norma con rango de ley, ¿ya? En síntesis, es un principio sumamente importante que ha sido reconfigurado con la reforma de 2016 del decreto legislativo 1272, que incluso ha adquirido una nueva denominación. Antes solo se llamaba principio de predictibilidad, ahora es predictibilidad o confianza legítima. Este es un principio que, por cierto, tiene un origen alemán, según nos cuenta García de Enterría, tiene un origen alemán y tiene un origen este, que luego pasa al derecho de la Unión Europea y luego el derecho de la Unión Europea irradia en el ordenamiento español y termina, evidentemente, en Perú, pues se mira mucho la normativa española, la doctrina la mira mucho y los, digamos, expertos en materia doctrinal han sido también parte de estas comisiones que redactan los anteproyectos, pues vuelcan estas ideas, ¿no? En la norma, ¿ya? Entonces ahí hay una especie de derecho comparado que en varios niveles llega a Perú de esa manera, ¿no? Es muy interesante verlo. Implicancias de este principio, pues evidentemente la reducción de los espacios de discrecionalidad, ¿no? Aunque igual la discrecionalidad no necesariamente significa arbitrariedad, ¿eh? Pero de todas maneras tiene que haber una seguridad jurídica para el administrado, ¿ya? Luego, y es aquí donde se quedaba la norma hasta el año 2016, en el principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación, numeral 1.16, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz. Y tiene mucho que ver esto con el principio de presunción de veracidad. Tiene mucho que ver con el principio de presunción de veracidad que vimos el día de ayer, ¿no? En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos son veraces, ¿no? Responden a la verdad de los hechos y se admite prueba en contrario, pero fíjense cómo se relaciona con el de controles posteriores. Precisamente así como el principio de impulso de oficio, vimos el día de ayer cómo se relacionaba con el principio de verdad material, vemos cómo el de controles posteriores se vincula con el de presunción de veracidad. Yo diría que son complementarios, ¿no? La fiscalización posterior, ¿no? En esta norma, hay dos tipos de fiscalización, ¿ya? La fiscalización previa, la fiscalización previa con mirada de control de riesgos, de prevención de riesgos, que está consagrada por el artículo 239 de la norma, incorporado también en esta gran reforma
del año 2016, ¿ya? Y la fiscalización posterior, repito, la fiscalización previa del 239 y la fiscalización posterior del artículo 34 que leímos el día de ayer. Esta fiscalización posterior me va a ayudar como administración a detectar aquellos casos en los que el administrado no me ha presentado información correcta. Sin embargo, el principio tiene el siguiente enfoque. Y es que vamos a poner el acento en el control posterior y no en el control previo, quitando pues ese peso burocrático al administrado bajo un principio de confianza, ¿no? Si yo voy a confiar en el administrado, voy a confiar en que la documentación es correcta, ¿ya? Para evitar que las personas que, tiene que ser la mayoría, ¿no? Que presentan con honestidad su documentación, ¿ya? No tengan vallas burocráticas tremendas para darle impulso a sus objetivos, a sus sueños, a sus empresas, ¿no? Dando más dinamismo a la economía, ¿no? Entonces, si yo, digamos, desconfío, la desconfianza, aunque somos una sociedad, nuestra sociedad lamentablemente no es una sociedad donde haya máxima confianza, ¿no? Culturalmente hablando, no somos una sociedad donde haya una máxima confianza y hay muchas razones para eso, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Sin embargo, la norma administrativa rompe una lanza en favor de la confianza y dice, vamos a poner el acento en la fiscalización posterior. Ahora, yo creo que la fiscalización posterior tiene que ser efectiva precisamente para combatir la problemática real de que hay gente que presenta información que no es verdadera, lo cual puede generar problemas contra el interés general, puede lesionar el interés general, ¿no? Digo que cumplo con los requisitos de defensa civil, no los cumplo, presento certificados que no son reales. Eso no puede ser, eso puede perjudicar a mucha gente, puede dañar la salud, la seguridad, es decir, ahí hay que ver lo que dice, por ejemplo, en el caso del derecho fundamental a la libertad de empresa, tiene unos límites que están constitucionalmente establecidos, ¿no? Este, Precisamente por eso existe a través del denominado poder de policía, a través de todo este sistema de licencias, permisos, ¿no? Las municipalidades solicitan este tipo de, o realizan este tipo de técnicas para armonizar esos dos elementos, ¿no? Pero si yo estoy presentando información que no es veraz, puedo perjudicar a mucha gente y por eso esa fiscalización posterior tiene que ser firme y tiene que ser realizada de manera eficiente, ¿ya? Aplicándose de manera posterior, no previa, de manera posterior, las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz. Las consecuencias, en todo caso. Por eso aquí hay que vincularlo con el principio de presunción de veracidad, que son cuáles. Esto acarrea la nulidad del acto, acarrea la nulidad del acto, porque no tenías los requisitos para, para la generación de ese acto. No contabas con los requisitos, ¿no? Al no contar con los requisitos, evidentemente, no se tenía que haber dado ese acto administrativo. No contabas con los requisitos porque dijiste que los tenías y realmente no los tenías, ¿no? Nulidad del acto, eso dice el artículo 34, ¿no? Segundo, multa en favor de la entidad. Y tercero, la posibilidad de que los actuados puedan remitirse al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, porque ojo, cuando la información presentada no es veraz, se estaría configurando un delito y el titular de la acción penal
es el Ministerio Público, como todos los que tenemos formación jurídica sabemos. Entonces, lo que hace la administración aquí no es acusar, porque no tiene esa acción penal, no tiene la titularidad de la acción penal, pero sí puede dar lo que en derecho penal se denomina la noticia criminis, es decir, decirle al titular de la acción penal que aquí puede haber algo, hay algo ahí, y entonces se encargará pues el Ministerio Público de realizar las denuncias correspondientes, ¿no? En el año 2016 se incorporan tres principios nuevos, ¿ya? Y justamente la pregunta con la que cerramos el día de ayer tenía que ver con esto, ¿no? Con uno de estos tres principios. Vamos a ver cuáles son estos tres principios. Son ejercicio legítimo del poder, responsabilidad y acceso permanente. Ejercicio legítimo del poder, responsabilidad y principio de acceso permanente. El principio de ejercicio legítimo del poder está consagrado en este numeral 1.17 que se agrega el 1.17, 18 y 19 a este título preliminar en su artículo cuarto. Este principio de ejercicio legítimo del poder implica que la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. ¿Cuál es la diferencia que se me preguntó el día de ayer eso entre lo que estamos viendo acá y el principio de legalidad? Claro, son dos principios que tienen de alguna forma relación especialmente por la última parte del 1.1, pero el principio de legalidad está más enfocado en el sistema normativo y jurídico al que estoy sujeto como autoridad administrativa. El ejercicio legítimo del poder tiene más que ver, tiene más que ver con la cuestión competencial, la cuestión de la atribución competencial. En el derecho público, yo puedo hacer, yo entidad, yo autoridad, solo puedo hacer lo que está debidamente marcado en la norma jurídica, explícitamente. El derecho público no funciona como el derecho privado, ¿no? En el derecho privado lo que yo puedo hacer, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. En el derecho público no es así, porque en el derecho público yo puedo hacer aquello, solamente aquello a lo que la norma explícitamente me ha habilitado. ¿Ya? Si eso no está en la norma y procedo a través de un acto administrativo, concepto que vamos a ver más tarde, ¿no? Ese acto administrativo será nulo, porque no cumplirá, no contará con los requisitos establecidos, ¿no? Pero también significa, de acuerdo a lo señalado en la norma, lo siguiente, ¿no? La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades. O sea, tengo que hacer lo que la norma me indica explícitamente, ¿ya? O estando o cumpliendo, entre comillas, con lo establecido. O sea, tengo la competencia, pero igual desvío la finalidad o voy en contra del interés general. ¿Ya? Esa es otra modalidad que está al final del 1.17, ¿no? Ese es uno, ¿no? Eso es uno de los principios que en 2016 se agrega. Y digo 2016 como si fuera ayer, ¿no? Pero en realidad ya esta reforma, que es la reforma, repito, la más importante que ha tenido a lo largo de sus 24 años la norma, ¿ya?
es la norma más, la modificatoria más importante que ha tenido la norma a lo largo de los años. Yo digo como si fuera ayer, 2016, y 2016, ya el próximo año van a ser 10 años del 2016. El tiempo pasa rápido, ¿eh? Seguramente harán muchas conferencias sobre, sobre esta reforma, ¿no? Estoy segura de que será así, ¿no? 1.18, principio de responsabilidad. Esto es un principio muy poco estudiado, pero es muy relevante para la doctrina del derecho administrativo y para la práctica del derecho administrativo todavía más. Principio de responsabilidad. La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa conforme a lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esto es muy importante. Las instituciones públicas, cuando generan daños, están obligados a indemnizar. Eso es lo que nos dice el 1.18. ¿Ya? Y esto está conectado con otro artículo de la norma, con el 261, si no me equivoco. 260. Mm. 2, 260, 260. ¿Ya? Principio de responsabilidad. Ustedes saben que la misma doctrina del derecho administrativo o el mismo derecho administrativo como disciplina autónoma tiene un hito muy importante a través del principio de responsabilidad, ¿no? A través de la histórica sentencia Blanco de Francia, del Consejo de Estado, ¿no? Porque en derecho civil, y esto está también en nuestro Código Civil, y aquí sí, por ejemplo, hay una relación, sí hay vinculaciones con el derecho civil, en esto sí, en esto de la responsabilidad, pero hay diferencias también, hay diferencias también. Entonces, en el derecho civil, en el caso particular de la responsabilidad civil y en particular de la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad civil en general, el precepto que se maneja y que está consagrado en nuestro Código Civil es: quien daña a otro está obligado a indemnizarlo. Quien daña a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Si yo estoy en mi auto y pues genero un daño material o un daño personal, ¿no? O como lo que se maneja en la, en la doctrina civil, ¿no? Eh, tengo que indemnizar a esa persona. Como se maneja en la doctrina civil, sea por daño, lucro cesante, daño emergente, daño moral, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si en vez de ser yo una persona privada, ¿no? El que daña a otro es la administración. Y eso se preguntaron en el Consejo de Estado francés a fines del siglo XIX, ¿no? ¿Qué pasa si el que daña a otro es el Estado, ¿no? En el caso de la FEA Blanco o el caso Blanco, la sentencia Blanco, ¿no? Una niña que estaba caminando por las calles de Burdeos es impactada por un camión de la Empresa Nacional de Tabaco francés, ¿no? Pero una empresa pública, evidentemente, eh, ¿cómo aplicaríamos ese régimen, ¿no? Ya trasladado a épocas actuales y al caso peruano, visualizamos que este artículo 1.18
que establece el principio de responsabilidad, tiene un reflejo concreto, más concreto, en el artículo 260 de la ley 27444, ¿no? Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son particularmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la administración cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero. Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos, o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. Ojo con esto. El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o a un grupo de ellos, ¿no? La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, que son conceptos que también se trabajan en el derecho civil, y en eso sí hay similitudes, ¿ya? El lucro cesante es el dinero dejado de ganar como consecuencia de ese daño, ¿no? Una persona que trabaja de manera independiente ha sido impactada por el camión de basura de la municipalidad. Todos los días de hospitalización esa persona no va a poder generar dinero, lucro cesante. Eso se le tiene que pagar a la persona. Daño emergente es el daño físico, el daño causado por por ese mismo impacto, ¿no? Es el pago de los gastos médicos, por ejemplo. Y luego el daño moral, ¿no? Daño moral. Es decir, el daño al proyecto de vida. Es muy difícil de cuantificar esto, ¿no? El daño al proyecto de vida que tiene la persona, ¿no? Que también ocurre. Por ejemplo, quería correr una maratón y estaba entrenando para la misma, o quería participar en una competencia ciclista y estaba entrenando en mi bicicleta y me voy por una ciclovía mal diseñada por la autoridad, que tendría que indemnizarme por eso. Y entonces, como consecuencia de eso, no voy a poder ir al certamen, ¿no? Eso sería una suerte de daño moral, claramente, ¿no? Cuando la entidad, sigo leyendo el 260, que va relacionado con este 118, cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente. Repetir quiere decir pedir una devolución, ¿no? Repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio de responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso del indemnizado, probando dicho acuerdo mediante resolución. O sea, hay muchos parecidos con el ámbito de la responsabilidad civil, pero hay particularidades propias de lo que es la administración pública. Pero lo que tenemos que retener acá es que la administración pública, no por ser administración pública, deja de responder por sus actos. Hay una incipiente doctrina
sobre la responsabilidad administrativa, no hay mucha, pero está empezando a escribirse sobre esto, es un tema novedoso, interesante. Bueno, novedoso, a ver, no necesariamente, porque existe en el ordenamiento desde hace tiempo, pero sí novedoso doctrinalmente hablando. O sea, la gente está empezando a escribir sobre esto. Es interesante, ¿ya? Y es interesante, ¿por qué? Porque la administración no siempre es eficiente, no siempre es eficaz, sino muy por el contrario y contrariamente a ese mandato que está en las normas administrativas, hace las cosas mal y perjudica en ese mal hacer al ciudadano y le causa un daño. Entonces, cuando se causa un daño, se tiene que indemnizar, ¿no? Me pregunta Terry si en el Perú estaba regulado vía civil para que incorporarlo en la LEPAJ, por lo que acabo de decir, porque la administración no es lo mismo que el derecho administrativo, no es lo mismo que el derecho civil. Hay conexiones, pero hay particularidades que deben ser reguladas por la norma administrativa. ¿No? Lo que acabamos de leer, por ejemplo, en el 260, ¿ya? Y es así, Terry, es así, ¿ya? Entonces, pero la administración debe responder. O sea que, y a mí me causa bastante inquietud las preguntas que me hacen, este, y me parece que debemos tener una mirada más hacia el ciudadano. O sea, las preguntas tienen que ir en el sentido ciudadano, me parece. Obviamente es legítimo hacer preguntas, ¿no? Pero claro, la administración no puede indemnizar. Ayer me decían que si queda nulo podemos legitimar. No, o sea, tenemos que interpretar la norma en un sentido de interés público, ¿no? La esencia de este principio es garantizar que la administración no quede impune por actos que dañan a otro, ¿ya? Y no tiene que ver con si puede indemnizar o no. Pero yo no estoy hablando de las competencias, estoy hablando del principio de responsabilidad, Terry, por favor, ¿ya? Y acá lo estás viendo, Terry. ¿Lo estás viendo o no? ¿Lo estás leyendo? Lo dice la norma, no lo digo yo. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias. Asumen las consecuencias. Ya si no quiere asumir las consecuencias serán peores, deberían ser peores, ¿no? Hay que asumir las consecuencias, no taparse, hay que asumirlas, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Eso con tu abogado, por supuesto, ¿no? Esta es una clase de derecho administrativo. Artículo 1.19. Principio de acceso permanente. Principio de acceso permanente. ¿Ya? Es a través del proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Principio de acceso permanente. Este es un principio muy interesante porque tiene que ver em, con el acceso que el ciudadano puede tener las 24 horas del día y las 7 horas, las 24 horas del día y los 7 días a la semana, ¿no? Em, ¿De qué? De su expediente, ¿no? Pero no es simplemente, yo creo que es una manifestación del derecho fundamental a la transparencia y acceso a la información pública, ¿ya? Pero está más enfocado a la posibilidad que tiene el administrado, el que ha iniciado el expediente, de mirar su expediente a cada momento, ¿ya? Eh, esto, esto ha sido incorporado en 2016 y ha sido facilitado em, ha sido facilitado por el Internet. O sea, sin Internet sería muy difícil pensar en el principio de acceso permanente, ¿no? La autoridad administrativa está obligada a
facilitar información a los administrados, que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. ¿Ya? Entonces, tiene que tener todas las facilidades para poder acceder a tu expediente, también para obtener copias. No solo para, ojo, no solamente para acceder a tu expediente por internet, que primordialmente es eso, ¿ya? Pero también hay un colectivo de personas, un conjunto de personas que no necesariamente tiene las capacidades o la posibilidad de acceso. Hay problemas, brecha digital muy fuerte en nuestro país, em, y que pues o no pueden acceder a su expediente y se les tiene también que facilitar la posibilidad de acceso físico al expediente para aquellas personas que por razones socioeconómicas no tienen acceso a Internet o por razones de ubicación, por las zonas rurales es muy difícil, ¿no? O por razones de edad. Las personas que pertenecen a un determinado rango etario, es muy difícil, ¿no? Que tengan facilidad de acceso a Internet. Se pierden, no entienden el sistema. A veces los sistemas pueden ser, ya si para uno es complicado, imagínense pues para una persona adulta mayor, ¿no? Que no siempre, igual hay algún adulto mayor que se maneja muy bien en las redes, en las computadoras, etcétera, pero la mayoría apunta que no porque por una cuestión generacional, ¿no? Internet llega a nuestras vidas más o menos en los años 90, ¿no? Y en los años 90, quien les habla pues era adolescente, ¿no? O bastante joven. Y bueno, en una edad en la cual tienes mucha apertura al aprendizaje, ¿no? Este, y luego las personas que son un poco más mayores les ha costado un poco más habituarse y ahora estamos bastante conectados y estas personas también están conectadas, pero apenas usan el WhatsApp y poco más y el correo y ya está. Pero a veces y uno mismo se pierde, ¿no? Y en cambio los más jóvenes tienen mayor dinamismo con la cuestión digital, como es obvio, ¿no? Vienen con una conexión bajo el brazo y, bueno, utilizan de manera mucho más suelta todo lo que son las redes, algunas aplicaciones, son muy duchos en esto, los más jóvenes, pero los más mayores no tanto, ¿no? Entonces también se tiene que dar una oportunidad y una posibilidad de que ese acceso permanente pueda darse también en el escenario 1.0, o sea, en el escenario offline, ¿no? Digamos, ¿ya? Principio de acceso permanente. Bien. Dice, doctor, en alguna oportunidad solicité copia de una resolución emitida dentro de un procedimiento que inicié y me denegaron. Está mal. No te han debido denegar eso, ¿no? No, 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 para nada. Ahora hay que ver también cuándo pasó esto, ¿no? Si pasó antes del año 2016, podría ser, ¿no? Eso es un contrasentido, ¿no? Porque vulnera el principio de acceso permanente, justamente. Pero claro. Este principio es incorporado, como ya bien dije, en el año 2016, ¿no? Entonces, este, eh, si es un escenario actual, eso no procede, no procedían, incluso por interpretación del anterior texto de la norma también, ¿no? Pero sí, me parece que si tú eres el administrado, si como bien dices, lo has iniciado, tendría que, sí, sí, pues. Y el acceso a la información pública tiene unas particularidades, ¿ya? O sea, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de lo que dice Marcelo? ¿Ya? Que, por ejemplo, en el acceso a la información pública hay que pagar. Hay que pagar el costo de la reproducción, ¿no? Hay una tasa en el TUPA.
Y segundo, que está sometido a silencio negativo. En cambio, en lo del acceso permanente, pues entra en cualquier momento y a ningún costo. Por supuesto, te dan tu número de expediente y puedes acceder. Eso no se puede hacer, Marcelo, no está bien. Entonces habría, en ese caso, si vuelve a suceder, pues habría que reclamarlo, ¿no? Acceso, hay muchos abusos. Lamentablemente, y esto es algo que desafortunadamente ocurre, nosotros, los administrados, yo no, por supuesto, porque estoy bien avisada de estas cosas, pero la gente cree que esto está bien, que todas legitimamos, naturalizamos lo que está mal. Y creemos que, como se hace de esta forma, bueno, resignadamente aceptamos las cosas. Y no puede ser así, si no, no tendría sentido el sistema jurídico, ¿no? Tenemos que luchar contra eso y defender nuestros derechos, ¿no? Por eso, estos espacios no solamente son educativos, sino también divulgativos de que existe todo un conjunto de principios del derecho administrativo que nos habilitan para hacer justicia administrativa y para que no se cometan abusos, ¿no? Se aprovechan del desconocimiento de la gente para incluso instalar que la práctica es así, cuando en realidad la norma es muy clara, ¿no? Entonces este, no nos dejemos frente a administraciones públicas que o no están capacitadas o en todo caso pues, se aprovechan de que por ahí el administrado no tiene formación jurídica o jurídico-administrativa y pues cree que las cosas son de una manera, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas y leer nuestra norma siempre, ¿ya? Otras funciones e implicancias de los principios son, esto está en el numeral 2 del título preliminar, del artículo cuarto del título preliminar. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo. Fíjense, la sutileza de la redacción también servirán también de criterio interpretativo. O sea, no solamente son norma aplicable plenamente, sino que también son pauta interpretativa para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento? Las reglas de esta norma. Lo establecido por esta norma, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, ilumina a la aplicación de esta misma norma. Además, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general. O sea, podemos hacer reglamentos fundamentados, digamos, en estos principios o normas infrarreglamentarias, directivas, etcétera, pero también lo dijimos el día de ayer para suplir vacíos existentes en el ordenamiento administrativo. Además, estos principios no tienen carácter taxativo, lo dice la norma al inicio. ¿Qué quiere decir no tiene carácter taxativo? Es que puedes, por la vía de la interpretación, establecer otros principios, ¿no? Pero básicamente son estos 19, ¿ya? Sobre el sistema de fuentes, pues vamos a repetir un poco lo que dijimos el día de ayer. O sea, ya lo explicamos ampliamente el día de ayer. Las fuentes del procedimiento administrativo. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del derecho, ¿no? O sea, sí, las fuentes del derecho, del procedimiento administrativo y también del derecho administrativo, porque implícitamente nos lo dice este numeral 1, son las aplicables al derecho administrativo en el Perú. O sea, ¿qué normas, qué parámetro normativo voy a emplear en mi práctica del derecho administrativo? Estas normas. ¿Cuál es ese conjunto de normas que me va a permitir, ¿no?, la aplicación del derecho administrativo? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de derecho administrativo en el Perú?
Dicho en síntesis, ¿ah? Y del procedimiento administrativo, que es un bloque muy importante del derecho administrativo. El derecho administrativo no es solamente procedimiento administrativo, porque como dijimos ayer, el derecho administrativo también es el derecho de las organizaciones públicas, el derecho organizativo administrativo. Y el derecho procedimental administrativo es el del procedimiento, ¿no? Pero también se aplica por extensión a todo el derecho administrativo, como es lógico. Lo dijimos ayer, lo vamos a repetir. Uno, las disposiciones constitucionales, la Constitución por encima de todo siempre. La supremacía de la Constitución siempre, ¿ya? Dos, los tratados o convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional, las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos, y las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. Eso en relación con norma escrita. O sea, ¿qué normas de carácter escrito y dentro de la jerarquía normativa constituyen fuentes del procedimiento administrativo? Del 1 al 6, del 2.1 al 2.6. Luego, la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas, las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de carácter o de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esta sede. 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor debidamente difundidas y los principios generales del derecho administrativo. Vemos todo un sistema de fuentes que tiene o que está compuesto por normas escritas con su jerarquía correspondiente, constitución, ley, tratado, ley, norma reglamentaria, jurisprudencia, ¿ya? Fundamentalmente, ya lo dijimos ayer, yo creo que la constitucional y también la contencioso administrativa, fundamentalmente esas dos, ¿no? Luego, las resoluciones, ¿no? Esto lo hemos hablado de esto al inicio de la clase, artículo sexto del título preliminar, los pronunciamientos y los principios. Luego, hay dos fuentes que no están consideradas acá, pero que yo creo que también, ¿no? Como por ejemplo la doctrina jurídico-administrativa y la costumbre. Aunque hablar de costumbre administrativa es muy complicado, ¿no? Pero hay algunos juristas, digamos, de la doctrina internacional, más que internacional, diría yo, extranjera, que están trabajando este tema de la costumbre administrativa. Yamilet, vamos a pasar a un descanso. Vamos a Sí, pasar a un descanso, por favor. ¿Ya? De unos, per- podrían ser unos 7 minutos. ¿Ya, Yamilet? sí, ¿Ya? Y al perfecto. retornar vamos a ver el tema, muchas gracias. Al retornar vamos a ver el tema del acto administrativo. ¿Ya? Muchísimas Perfecto, gracias de regreso. perfecto, estimada doctora. Entonces, Sí, muchas retomamos la gracias. sesión. Retomamos la sesión. Muchas gracias. Bueno, ahora toca hablar del acto administrativo, ¿ya? Y sus relaciones y diferencias con conceptos afines como el contrato administrativo, la norma, algunos eh, erróneamente, pienso yo, la denominan norma administrativa, no es lo mismo que el acto administrativo, ¿no? Entre otros conceptos afines, ¿ya? Para ello nos apoyaremos en nuestras diapositivas. Un momento, por favor.
Muy bien. Bien, vamos a ver el concepto de acto administrativo y su diferenciación con otros conceptos afines, como por ejemplo, qué cosas son los actos materiales o los actos de la administración, los contratos administrativos o incluso las normas. No es lo mismo, hay que saber diferenciarlo, ¿no? Saber diferenciar el acto administrativo de otros conceptos que suelen en ocasiones confundirse, no es lo mismo. Doctrinalmente, ¿qué se ha dicho? Se ha hecho mucho más, por supuesto, pero he tomado algunas definiciones de acto administrativo. Tenemos una definición en la doctrina, varias, muchas más de las que ven aquí, pero he tomado algunas nada más. Y sí tenemos una definición normativa, o sea, una definición establecida ya en la misma norma, lo cual ayuda mucho. Lo cual nos dice también de la buena técnica normativa que en líneas generales, salvo algunos errores, pero en líneas generales ha tenido la ley 27444. O sea, tiene una buena técnica normativa y por tanto define el acto administrativo. Pero ¿qué dice la doctrina respecto de la definición del acto administrativo? El profesor Julio González, de la Universidad Complutense, señala que el acto administrativo es una declaración que efectúa una administración pública. ¿Ya? Y puede ser para él una declaración de voluntad, una declaración de conocimiento, una declaración de deseo o de juicio en ejercicio de potestades administrativas. ¿Ya? Repito, declaración de voluntad, conocimiento, deseo o juicio en ejercicio de potestades administrativas, premunido obviamente de las competencias correspondientes. Ya. Para Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y además miembro de la Real Academia de la Lengua, ha sido director de la Real Academia, la doctrina administrativista ha considerado una concepción amplia del acto administrativo. O sea, él nos cuenta que esa concepción amplia ha sido mayormente aceptada por la doctrina administrativista, aunque no la comparte tanto, ¿no? Él dice que el acto administrativo es considerado por la doctrina, tomando la definición del italiano Sanovini, un jurista italiano, una definición amplia que implica justamente lo anterior: voluntad, conocimiento, deseo, juicio en ejercicio de potestades administrativas. Para Muñoz Machado, el acto administrativo solamente es una declaración de voluntad. Para Muñoz Machado, más que nada, es una declaración de voluntad. ¿Ya? Pero él nos repasa que la doctrina administrativista en general considera más bien una definición más amplia, ¿no? Y él no está de acuerdo con esa definición tan amplia, sino más bien con una definición más estricta, reducida más bien a la voluntad, ¿ya? Dentro de la doctrina nacional, ya esto tiene que ver más con los tipos de acto administrativo, ¿no? Morón Urbina señala que no solo se manifiesta en la decisión constitutiva de resolución del procedimiento, sino que a lo largo del procedimiento se suceden diversos actos administrativos. O sea, en sí, en líneas generales, solemos identificar al concepto de acto administrativo como la resolución. Dicho de una manera práctica y general, es básicamente la resolución, para poder entender el concepto, ¿no? Y esa resolución, desde luego, que lleva consigo una manifestación de voluntad, ¿no? Pero evidentemente yo creo, y es verdad que eh, esto lo han dicho otros juristas, por el principio de legalidad que hemos visto el día de ayer y en parte el día de hoy, la declaración de voluntad que realiza la administración pública no es irrefrenable, no es lo que quiera la administración, sino que está en un marco jurídico específico.
la voluntad no puede ser lo que se le ocurra a la administración, ¿no? Sino tiene que estar ajustada a la normatividad, al sistema normativo, al sistema de fuentes del derecho administrativo. Principio de legalidad en conjunción con eh, todo el sistema de fuentes existente en nuestra normativa. ¿Ya? Entonces, la voluntad tampoco es que la autoridad pueda tomar a voluntad la decisión que quiera, que le dé la gana. No. Hay una serie de pasos a seguir, procedimiento administrativo y una serie de normas que cumplir, principio de legalidad. ¿Ya? Pero a lo que se refiere Morón es más que nada a esa distinción en la tipología, ¿no? Del acto administrativo. Fundamentalmente hay más tipos, ¿ya? Pero fundamentalmente acto definitivo y acto de trámite. O sea, el acto de trámite sería aquel que a lo largo, como bien nos dice aquí Morón, a lo largo del procedimiento se van dando pequeños actos administrativos de carácter de trámite. Son actos administrativos con un impacto menor, digamos, ¿no? Un impacto más específico. Y un acto por excelencia, yo diría, el acto definitivo es el acto administrativo por excelencia, que es el que te va a resolver la instancia, ¿no? La resolución administrativa, ¿ya? Bien, ya yendo específicamente a lo que nos dice Muñoz Machado cuando interpreta las diversas concepciones de acto administrativo, puede ser declaración de voluntad, juicio, deseo, conocimiento. Da algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué cosa podría ser una declaración de voluntad, una resolución? Una decisión final de un expediente. Una resolución a través de la cual me otorgan una licencia, ¿no? O define, después de seguir con todo el procedimiento sancionador, que tiene unas reglas, en el caso peruano en el 248, pero también en los demás artículos, en el 254, 255 de la norma, la imposición de sanciones. O sea, la resolución que el órgano sancionador emite. Y bueno, hay un universo de procedimientos administrativos cuyas resoluciones constituyen una declaración de voluntad. Pero repito, yo creo que la voluntad administrativa, al ceñirse a un principio de legalidad y al tener que estar encuadrada en un procedimiento, es una voluntad limitada a todo el sistema normativo. Claro que ahí entra a tallar la construcción de la argumentación, la motivación de la resolución, la interpretación normativa, bueno, pero finalmente tienes que ceñirte al ordenamiento jurídico, ¿ya? Luego, dice Muñoz Machado que en la doctrina también se maneja que este, el acto administrativo podría ser una declaración de juicio, un informe en tal sentido podría ser entendido como acto administrativo, según esta concepción amplia. Y él dice, hasta aquí nomás, solamente es voluntad. Ya esto es mucho, ¿no? O sea, considerar que un informe es un acto administrativo, yo creo que es una actuación de la administración. Pero ahí sí creo que es lógico lo que dice Muñoz Machado, ¿no? Un informe, yo creo que no es un acto administrativo. ¿Por qué? Ahora, yo creo que cuando el informe es vinculante, puede acercarse más a lo que es un acto administrativo. Pero la norma peruana dice que en principio los informes son facultativos y no vinculantes. Un informe, porque es una declaración de juicio, pues una opinión. Y es una opinión fundamentalmente un órgano de apoyo, ¿no? Asesoría jurídica,
no sé, un órgano técnico, ¿no? Que opina que se debería dar la licencia, que opina que se debería sancionar. El órgano instructor del procedimiento sancionador podría emitir un informe final de instrucción donde recomienda que se sancione, pero el órgano sancionador puede que no sancione, ¿ya? O sea, los informes no son precisamente actos administrativos, son opiniones, opiniones con mucho peso, hay que decirlo, ¿no? Con mucho, que pueden tener mucho fundamento, especialmente mucho fundamento técnico. Pero en estricto yo sí creo que el razonamiento de Muñoz Machado es correcto. Hay otros juristas que no piensan igual, ¿no? Luego, una declaración de deseo. Y aquí entramos en el mundo de las políticas públicas, ¿no? Un proyecto, una propuesta, un plan. Las políticas públicas que la administración se traza, ¿no? O el plan operativo institucional. Esto ya entra más en el ámbito de la gestión, ¿no? Pero entra también dentro del ámbito de lo que sí se estudia, obviamente, en el derecho administrativo, esa declaración de deseo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la institución? ¿No? O que yo quiero realizar esta obra, ¿no? Quiero realizar esta serie de actividades. Es un tema institucional, pero yo creo que tampoco encaja dentro de lo que sería un acto administrativo, ¿no? Y también una declaración de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una certificación, que la administración emite muchas, ¿no? Certificado. Ahora, claro, ¿hasta qué punto la definición legal del ordenamiento jurídico peruano encaja con todo esto? Habría que mirarlo bien, ¿no? ¿Ya? En todo caso, para Muñoz Machado, el concepto de acto administrativo es el siguiente. Son actos administrativos las declaraciones de las administraciones públicas sometidas al derecho administrativo, que tienen efectos sobre los intereses y derechos o derechos e intereses de los administrados, de los ciudadanos, en cuanto que con carácter ejecutivo los regulen, concreten, determinan o restrinjan de cualquier modo. ¿Ya? La pregunta es, ¿hasta qué punto encaja este concepto que es muy similar a lo establecido en la norma peruana y en las normas del derecho comparado con esto, con estos puntos, ¿no? O sea, ¿cuál encaja y cuál no encaja, ¿no? Claramente la declaración de voluntad encaja, ¿no? ¿Ya? Pero aquí lo central es el efecto. O sea, el acto administrativo se caracteriza por producir un efecto en mis derechos o intereses. Si me otorgan una licencia de funcionamiento o si me la deniegan, van a incidir en mis derechos e intereses. Va a permitir, si me otorgan una licencia de funcionamiento, yo voy a poder ejercer mi libertad de empresa, consagrada en el artículo 58-59 de la Constitución. 59. Voy a poder ejercer mi libertad de empresa. Voy a, por tanto, tener la posibilidad de generar ingresos, porque voy a estar habilitado legalmente para eso, ¿no? Si no me la dan, contrario sensu, pues no voy a poder. Y si realizo la actividad sin tener una licencia, me pueden multar, me pueden cerrar, ¿ya? O sea, hay una incidencia en el derecho. O sea, lo característico del acto administrativo es el impacto en el ciudadano, en el administrado, ¿ya? Si me multan si me sancionan, y generalmente la sanción administrativa es una sanción de tipo económico, pecuniario, pues va a haber un menoscabo,
en mi patrimonio. Si me multan, habrá un menoscabo en mi patrimonio porque voy a tener que pagar esa multa. ¿Ya? Si me multan, hay un menoscabo patrimonial y por tanto hay un impacto en mis derechos e intereses. Y no solo eso, sino que también va a figurar que he infringido la norma. Por tanto, en una siguiente oportunidad, si me vuelven a multar, ya tengo un antecedente, ¿no? Ya tengo más que un antecedente, tengo reincidencia, que es un criterio de la proporcionalidad, de la razonabilidad. Artículo 248, numeral 3, si no me equivoco. Me influye en mis derechos e intereses. Si yo soy contratista con el Estado y me inhabilitan para contratar con el Estado, que eso es uno de los casos donde la sanción no es pecuniaria, hay casos de sanciones no pecuniarias en el ámbito de la contratación estatal, ¿no? Si me inhabilitan para contratar para el Estado y yo trabajo contratando con el Estado, pues yo no voy a poder. Entonces, claro, hay un impacto del acto administrativo en mis derechos e intereses. Un acto administrativo podría ser también en el ámbito cotidiano, por ejemplo, un extranjero, ¿no? Cuando se le reconoce la posibilidad de un permiso de residencia, va a poder estar en el país. Y si no, se va a tener que ir. Va a influir en su vida cotidiana. No va a poder estar acá, ¿no? Y ya va a depender de la calidad migratoria, o de los planes que tenía aquí, ¿no? Los diversos planes que una persona puede tener. Y así, ¿no? Piensen en la multiplicidad de actividades o de actuaciones que tiene el Estado. Y la multiplicidad de incidencias que tiene para la vida de una persona en la administración pública. Los trámites que tenemos que realizar para algo, que están sometidos a una autorización, ¿no? Y tienen que ver con la economía de las personas, de las empresas, con la vida también de las personas, con el desarrollo de sus actividades cuando éstas están sometidas a una decisión administrativa, ¿no? ¿Ya? Y ahora, ¿qué nos dice la norma? El artículo primero. O sea, la norma arranca, lo anterior es el título preliminar, pero el articulado de la norma, o sea, quitando el título preliminar, obviamente, arranca con el concepto, con un concepto legal de acto administrativo. Pero también nos dice qué cosa no es, esto me encanta de la norma, que te dice qué cosa es el acto administrativo y qué cosa no es un acto administrativo. ¿Qué cosa es el acto administrativo y qué cosa no es un acto administrativo? Nos lo dice el artículo primero de la norma. ¿Qué cosa es un acto administrativo para la norma? Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público, en el marco de normas de derecho público constitucionales, pero especialmente administrativas, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿En qué se parece a la definición de Muñoz Machado? Bastante, ¿no? ¿Ya? Declaraciones. ¿Y qué cosa no son los actos administrativos? Primero, los actos de administración interna de las entidades destinados, perdón, a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.
Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del título preliminar de esta ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Actos de impulso propio de sus propias actividades, ¿no? ¿Ya? Los actos de administración interna, ¿ya? Le hace un oficio, un memorándum, no sé, a través de los cuales se envían información, por ejemplo, ¿no? O sea, un oficio, un memo, todos estos documentos que se mandan, ¿no? Es que tienen número, ¿no? Y a veces como tienen un número, tienen un orden, ¿no? Unas siglas, creemos que son resoluciones, pero no. No son actos administrativos, son actos de administración interna, ¿no? Si yo, por ejemplo, a través de un oficio, a través de un documento interno, remito un expediente, por ejemplo, trámite documentario, remite un expediente a otro órgano, pues claro, acto de administración interna, ¿ya? Ese es uno. Y luego, no es lo mismo que el acto de administración interna, el acto material de la entidad. El acto material de la entidad, es decir, los comportamientos, el despliegue concreto del funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, este, un hospital que es del sector público, un hospital público, ¿no? Él daba Muñoz Machado daba este ejemplo, ¿no? Cuando en un hospital público se opera, ¿no? Dice que ese es un acto material de la administración. Bueno, ya, eso no es un acto administrativo, es un acto de la administración. Sin embargo, acto de la administración y acto material no es acto administrativo, ¿no? Dentro de esta tipología, el acto de administración interna tiene que estar sujeto, obviamente, al título preliminar, especialmente a los principios. Un memorando claramente sería un acto de administración interna, Marcelo, efectivamente, está bien, ¿no? Sí, un memorándum sería un acto de administración interna. No es ni una resolución, es algo que permite que la administración pueda operar, ¿no? Pueda funcionar, ¿no? Pero claro, sí que están sometidos a los principios, ¿no? Pero obviamente es distinto, ¿no? Luego hay diferencias, aquí hay una diferenciación en la misma norma, en el mismo artículo, entre acto administrativo y actos de administración y comportamientos materiales. Pero luego hay otras diferencias bien interesantes con otros conceptos que se suelen confundir. Pero hay que tenerlo claro porque en esa claridad, en los distintos ámbitos de la administración pública, podemos movernos con mucha certeza, ¿no? Cuando lo tenemos claro, podemos hacer incluso interpretaciones certeras cuando tenemos claras las diferencias, ¿no? Por ejemplo, la diferencia existente entre un acto administrativo y un contrato administrativo. Ahora, aquí hay que precisar algo. En la normatividad jurídica peruana, la normatividad administrativa peruana, específicamente en la normatividad de contrataciones del Estado, no hay una categoría denominada contrato administrativo. Es una categoría más que nada doctrinal. Pero entendemos que contrato administrativo es aquel contrato del Estado, regido o no por la ley de contrataciones, porque hay algunos contratos que no están regidos por la ley de contrataciones, ¿eh? Por ejemplo, los de concesión. En el Perú no están, en otros países sí, pero en el Perú los contratos de concesión no están regidos por la ley que actualmente se denomina la Ley General de Contrataciones Públicas. Incluso esta nueva norma no ha establecido una categoría contrato administrativo, ¿ya? Pero sí entendemos, ¿no? Doctrinalmente se maneja, y no solo doctrinalmente, sino en la práctica, la contratación estatal, se maneja el concepto de contrato administrativo, ¿ya? Pero no es lo mismo que el acto administrativo.
Cuando yo gano una buena pro, ahí sí, la buena pro que obtengo tras participar en un proceso de selección es un acto administrativo, calza perfectamente con el concepto, ¿no? El procedimiento de selección se establece, yo participo, hago una propuesta técnica, económica y les gano a los demás postores, porque la administración decidió darme la buena pro. Esa decisión es un acto administrativo, ¿ya? Pero, pero esa decisión me va a someter a mí a la obligación de firmar un contrato, ¿ya? Aunque claro, el contrato, ya desde el mismo hecho de que una buena pro me obliga a firmar, aunque yo me autoobligué y ahí sigue esas reglas contractuales, ¿no? Porque yo fui la que decidí participar también. Entonces hay un elemento de bilateralidad en el contrato. El concepto de contrato en sí ya me lleva a una idea de estoy acordando con alguien. Obviamente, en el fenómeno de la contratación estatal, yo no puedo determinar lo que yo quiera, ¿no? No puedo. Como sí puedo hacerlo en un contrato privado, ¿no? Un contrato privado, aunque depende también, ¿no? Porque hay contratos en los cuales hay, por ejemplo, si yo compro un billete aéreo, ¿no? Yo no negocio con la aerolínea, sino que hay unas cláusulas de contratación que se me van a aplicar, ¿no? Pero igual, si yo en el ámbito del contrato privado, pues tengo más libertad, ¿no? Más bilateralidad, propiamente dicha. En el contrato administrativo hay una cierta bilateralidad, pero es más relativa, porque claro, se tiene que cumplir con la normativa, con las bases, con todo, ¿no? Pero se puede decir que hay un acuerdo, ¿no? Porque yo fui la que decidí, mi empresa fue la que decidió participar en ese proceso de selección y lo gané. Por tanto, tengo que firmar el contrato. Si hay un elemento de bilateralidad, hay cláusulas. O sea, en el acto administrativo, al haber una declaración, el acto administrativo se caracteriza por su unilateralidad. Se caracteriza por su unilateralidad. Estructuralmente hablando, la diferencia central es la bilateralidad del contrato y la unilateralidad del acto administrativo. La bilateralidad del contrato y la unilateralidad del acto administrativo. El acto administrativo también se diferencia de la norma, especialmente de las normas en general. Pero digo norma reglamentaria acá porque la confusión va mucho en el ámbito de la norma reglamentaria. Es decir, la norma reglamentaria, muchas veces hay gente que la confunde con el acto administrativo. Incluso hay gente que dice o emplea el término norma administrativa. Y es un contrasentido. O es un acto administrativo o es una norma jurídica, una de dos. Y la norma, la estructura de la norma, el impacto, el efecto de la norma, es muy diferente al efecto que puede tener un acto administrativo. Ambos tienen efectos, pero el efecto tiene un alcance distinto en el caso de la norma y en el caso del derecho, del acto administrativo. ¿Ya? Entonces, la norma tiene por característica, esto viene de la teoría del derecho, además, es algo muy básico, ¿no? La propia característica, la esencia de la norma, implica que ésta tiene un carácter general, tiene un efecto general, erga omnes. O sea, tiene un efecto en todo el territorio nacional, si se quiere. Todos los que estamos habitando este territorio estamos sometidos a la norma. Todos, ¿ya? Forma parte del ordenamiento jurídico la norma.
forma parte del ordenamiento jurídico, forma parte de la denominada pirámide normativa, ¿ya? Mientras que el acto administrativo influye de manera individual, ¿no? Dentro de una situación concreta, dice el concepto que tenemos en la norma. Situación concreta. Situación concreta. Y una norma no es una situación concreta, sino que es más general. Es para las situaciones previstas en el supuesto normativo, pero que puede ser potencialmente aplicable a cualquier persona. Entonces, al tener un alcance específico el acto administrativo, se impugna a través de los recursos administrativos que cada persona, la persona aludida en el acto administrativo, la puede impugnar, lo puede impugnar a través del recurso de reconsideración, apelación y en su caso revisión. Esto lo vamos a ver más adelante, el procedimiento de recursos administrativos, ¿no? En cambio, la pregunta es cómo yo impugno una norma. ¿Cómo cuestiono la norma? ¿Existen maneras de cuestionar la norma? Sí. No a través de recursos, sino a través de mecanismos destinados a que si esa norma vulnera otras de mayor jerarquía, ¿no? Si vulnera otras normas de mayor jerarquía, se puede ya dejar sin efecto esa norma, decirle chau a la norma. Esa norma es de rango legal a través de la acción de inconstitucionalidad. Si esa norma es de rango reglamentario, que es la que se suele confundir con el acto administrativo, tenemos el mecanismo de la acción popular. Es un proceso de control normativo establecido por la Constitución y por el Código Procesal Constitucional. Entonces, si lo que me está afectando no es un acto administrativo, sino una norma de carácter general emitido por la administración pública o incluso un decreto supremo, me voy por la acción popular, que lo puede presentar cualquier persona, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que solo puede ser presentada por los órganos o instituciones o personas especificadas en el artículo 203 de la Constitución. Pero en el caso de la confusión suele ser con la norma reglamentaria. Esa sería la acción popular, ¿no? El memorando que disponga el cambio de horario de un servidor público o que desempeñe, no entendí la pregunta. Vamos a seguir. Muñoz Machado nos dice que los actos administrativos tienen naturaleza aplicativa, mientras que las normas se integran claramente en el ordenamiento jurídico, se aplican a todos, ¿no? Mientras que los actos administrativos agotan su eficacia cuando se ejecutan, dice Muñoz Machado que las normas tienen vigencia indefinida hasta que la deroguen, ¿no? Hasta que, obviamente, no son eternas las normas, ¿no? Pero hasta que no la deroguen, están vigentes. Esa es otra diferencia que de manera muy interesante nos establece Muñoz Machado. ¿Ya? Luego, en el caso ya de lo que habíamos visto hace un rato, los contratos, los actos administrativos versus los contratos, según Muñoz Machado, ya dijimos, ¿no? Son unilaterales, los contratos son bilaterales, hay dos partes, los contratos del Estado, ¿no? Si yo contrato con el Estado, soy proveedora del Estado, hay dos partes, ¿no? Yo y el Estado o la institución. Soy proveedora del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Hipotético, ¿no? Entonces, en el contrato voy a figurar yo, voy a firmar yo y el representante de esa institución. Bilateralidad. No perfecta, no es un sinalagma perfecto, porque estamos hablando de un contrato del Estado, pero igual, hay partes que someten sus controversias. En el caso del contrato, esa es otra diferencia que no está aquí, pero hay que decirla, que someten sus controversias a lo que establece la ley de contrataciones del Estado, que es
a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, arbitraje fundamentalmente. ¿Cómo resuelvo o cómo cuestiono el acto administrativo? A través de los recursos administrativos. ¿Ya? Y ya para finalizar el día de hoy, diferencia entre el acto administrativo y el acto material, según Muñoz Machado. El acto administrativo, por ejemplo, es una resolución, por excelencia, ¿no? La cual agota su eficacia cuando se ejecuta, ya lo dijimos. Y como ejemplos de actuación material, no son resoluciones, sino más que nada realización de una obra o lo que les dije, una operación en un hospital público para Muñoz Machado es un comportamiento material. ¿Ya? Realización de una obra por parte del propio Estado, ¿no? Hay obras de administración directa, entiendo yo, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a quedarnos por aquí y no sé, Yamilet, si hay alguna consulta, alguna pregunta, más que consulta, porque estamos en una clase, ¿no? Muy bien, estimados participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacer su manita y se les cederá el uso de la palabra. Igual ya tienen el micrófono Ok. habilitado. Sí. Sí, me pregunta Eunice, ¿qué reconocimiento legal tiene el acto material? El reconocimiento que hemos visto en el artículo primero, ¿no? La descripción del acto material, ¿no? Este, Sin embargo, fíjense que en el artículo 1 no dice, o sea, lo que se dice es que la aplicabilidad del título preliminar es para los actos de administración interna, pero no dice nada, no se pronuncia al respecto del 1.2.2 del artículo 1. Es interesante, ¿no? Pero el comportamiento material tiene la siguiente cobertura, tiene que tener cobertura legal, eso sin duda. O sea, yo no puedo realizar un acto material para el que tampoco sea competente. O sea, tengo que tener competencia para todo. Para los actos materiales, obviamente que también, ¿no? Si no, pues estamos fuera de la norma, ¿no? Beder, por favor, adelante. Beder Majuan. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Sí, Doctora, una consulta. En las normas que sí. tiene la Dirección General de Abastecimiento, el Ministerio de Economía, que ahora tienen competencia para administrar y disponer los bienes del Estado, en ciertos casos, y en otros casos es la SBN. Pero en el caso de los actos que realiza la Dirección General de Abastecimiento, la norma que ellos tienen señalan que estos actos no son actos administrativos. Y Mm. a diferencia de la SBN, que sí se considera como acto administrativo el mismo tipo de actos, solo que son para supuestos distintos de acuerdo a los bienes. Hay bienes, por ejemplo, que si tienen edificación, los ve la Dirección General de Abastecimiento. Si no tienen edificación, los ve la SBN. Pero el acto puede ser el mismo, una cesión en uso, una transferencia. Mi duda iba, ¿por qué en tal caso considerar estos como que no son actos administrativos? Basta que la misma norma lo indique así, porque uno de Ahí los hay una requisitos, por ejemplo, contradicción, ¿no? ajá, eso es lo que me parece, ¿no? Pero la norma, la directiva que ellos tienen ya la califica, e inclusive lo tienen con norma de rango de ley donde señalan que no es un acto administrativo, por lo tanto no es necesario que el acto sea declarado firme para que sus defectos. Imagino que tampoco se le pueden aplicar los recursos, que están previstos en la ley del procedimiento administrativo. Pero ¿basta que la norma lo diga o esto es un, este, una intención detrás que no sé, quizá evitar los recursos, quizá evitar algún control del acto administrativo, ¿no? Sí, eso, el quitarle la naturaleza de acto administrativo es una técnica que a veces se hace para evitar también lo que usted menciona, ¿no? Pero hay maneras, nosotros tenemos un derecho fundamental establecido en la Constitución, en el numeral 20 del artículo 2 que se llama el derecho de petición, ¿no? Entonces, esa es una
técnica para sortear esos problemas, ¿no? De parte del ciudadano, ¿no? Entonces, podemos formular legítima oposición contra ese tipo de actos materiales, ¿no? O sea, en la práctica esa puede ser una manera, pero el caso es muy específico, tendría que ver las particularidades, pero también habría que ver, hay otra cosa, ¿no? Lo que de alguna forma lo ha mencionado. em, ¿Qué es lo que prima? O sea, ¿cuál va a primar? O sea, ¿a través de qué hacemos que algo prime sobre, o sea, qué norma prima frente a esa contradicción, ¿no? Hay dos mecanismos, ¿no? La jerarquía, la norma de mayor jerarquía y la norma de especialidad, ¿no? Son dos criterios que hay que manejar también, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice la norma de mayor jerarquía en ese caso? ¿Y qué dice la norma más específica? ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Ok, doctora, muchas gracias. Ah. No sé si hay otra pregunta. Yamilet. Sí, estimada doctora, creo que no hay más preguntas. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, quiero agradecer a B-Lawyer por su confianza y a ustedes también. El día de mañana vamos a tener clase, ¿no, Yamilet? Sí, Continúa. correcto, doctora. Sí, es- sí, dígame. Justo con este tema de la norma especial, una consulta. Lo que pasa es que el tubo la LEPAJ establece en el Pregunta. artículo 252 Sí, la prescripción en 4 años sí, y señala que en caso 25 días esté paralizado el expediente, se reanuda el plazo. Pero si claro. por norma, si una norma especial, decreto legislativo tal, Ujú. hablan sobre un procedimiento disciplinario y luego con el reglamento establecen un plazo que el procedimiento va a durar 2 años. Hay una consulta ahí de si establecemos el plazo de 2 años, ¿en el reglamento está por debajo del tubo LEPAJ? ¿O porque la norma es Ahí, especial? ahí, sí, los disciplinarios en esencia son sancionadores y se rigen por sus normas. Y hay que tener mucho cuidado con el establecimiento de cuestiones a través de norma reglamentaria, ¿no? Es un mecanismo tradicional de vulneración. O sea, no necesariamente, pero hay que tomarlo con muchas pinzas cuando lo establece una norma reglamentaria, ¿no? Y también hay que tomar con muchas pinzas, y es un tema que pertenece no tenemos, entiendo, no tenemos previsto el tema sancionador, pero es complejo el tema de prescripción, ¿ya? Hay dos prescripciones y una caducidad en la norma, y es bien específico, ¿no? Eso habría que ver, en todo caso, ¿no? Pero sí, efectivamente, el disciplinario es un sancionador finalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos retiramos. Doctora, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? sí, dígame. ¿Cómo está, doctora? Doctora, una pregunta. ¿Una solicitud mediante la ley de transparencia se puede considerar cuando no te dan el plazo exacto la solicitud, un acto administrativo? A ver, no. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia, esto sí lo vamos a ver más adelante, el tema del silencio administrativo. Todas las solicitudes de transparencia están sometidas, a mi juicio, no estoy de acuerdo. En cierto modo tiene una cierta lógica por el tema de la información reservada, secreta, etcétera. Están sometidas a silencio negativo, ¿ya? Entonces, el transcurso del plazo establecido en el TUPA sin que se haya resuelto esa solicitud, va a configurarme un silencio negativo. Y
Y como vamos a ver más adelante, el silencio negativo, a diferencia del silencio positivo, no configura acto administrativo. O sea, el silencio positivo es una suerte de acto administrativo tácito, pero el negativo no. El silencio negativo solamente me habilita a presentar los recursos administrativos respectivos. ¿Ya? Gracias, doctora. Ah, Sí, doctora, creo que con eso ya culminamos. listo. Nuevamente quiero agradecerles por su confianza y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, Yamilet, por tu amable gestión de la sesión y espero que tengan unas muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Chao. gracias a usted, estimada doctora. Siempre es un honor escucharla. Es un Gracias. gusto. Muchas gracias. Muy Un buenas gusto. noches. Hasta luego. Coincidir. Hasta luego. Nos vemos.